Ya acá vamos a hacer la grabación para el problema 2 del control. Y este, si no me equivoco, ya lo vieron en auxiliar. Así que aquí vamos a hacer la grabación para que ya sea un poco más sencillo de entender. Dice así, problema 2, y esto es de Navier-Stokes. Aquí están las ecuaciones para que lo tengamos a mano y empecemos a deducir cómo es cada cosa. Paralela a una pared vertical infinitamente larga, desliza una placa debido a su peso propio. Entre la pared y la placa existe un fluido lubricante de viscosidad cinemática V y densidad ρ. La distancia entre la pared y la placa es E. Si el peso por unidad de área en contacto con el fluido de la placa es W, determina la velocidad con la que cae la placa. Considera el problema bidimensional. Bueno, uno de los aspectos más importantes es que este problema se considera bidimensional, por lo que todo esto va a ser en un plano. No va a haber profundidad. Por lo tanto, si nosotros vemos las ecuaciones de Navier-Stokes, estas cosas así, podemos ver que este va a ser la referente X, la referente Y y la referente Z. Por lo general, lo más importante para poder trabajar con Navier-Stokes es primero definir nuestro sistema. Nuestro sistema siempre va a definirse de tal manera que se respete el flujo, la dirección del flujo. En este caso, y aquí lo de la gravedad en general no adquiere relevancia a menos que esto esté totalmente plano, o sea, así, en lugar de estar totalmente vertical. ¿Y a qué me refiero con esto? Que acá sí va a haber como va a haber un aporte por la presión hidrostática, pero acá al ser totalmente plano y el flujo al estar así, el flujo no va a sentir su propio peso, por lo que no va a haber presión. Ya, lo que dije antes es que hay que definir primero el sistema. El sistema se define como la dirección del flujo y el eje perpendicular al flujo. Pueden llamarlo como ustedes quieran, X o Y, da lo mismo. Lo siguiente ahora es trabajar con las ecuaciones. Primero que nada, cuáles sirven y cuáles no. Las que no sirven va a ser esta. Esta no sirve. ¿Por qué? Porque el problema es bidimensional, por lo tanto no se considera en el cálculo. Las que sí sirven son estas. Esta y esta. ¿Y cómo se procede cómo se hace el análisis? Primero entender que hay una cuarta ecuación, que es la de continuidad. Esta nos dice lo siguiente. Y esta ecuación no la copio porque esta en general no se suele usar mucho. Pero nos sirve mucho para poder... Uy, no sé si se escuchó, pero bueno. Nos sirve para obtener cosas importantes. Primero, como no hay eje de profundidad, esto no se considera. Por lo que solamente nos queda esta suma. Como el flujo es permanente, uy, creo que me equivoqué. Esto es así. Ahora sí, esto es de continuidad en el espacio. Considerando que esto es 0, solo nos queda esta suma. Y de esa suma tenemos que ahora ver cómo se hacen los supuestos para esto y las dos ecuaciones. Lo primero, lo más importante y lo más fácil de deducir es que por ambos ser regímenes permanentes, las velocidades en Y y en X no varían. Esto implica que estas variables son constantes, son independientes del tiempo. Lo segundo a considerar es que el flujo, al estar yendo en la dirección en X, las líneas de flujo siempre van a ser así, totalmente perpendiculares a Y, por lo que uno puede definir que por más que avance en Y, la velocidad, la supuesta velocidad que exista en Y, nunca va a variar, debido a que el flujo es uniforme
y siempre va a ir en la misma dirección. Por lo tanto, esto se va a 0. Y nos queda simplemente que de u a de z es igual a 0. Es decir, que u es una constante independiente de x. O sea, puede depender de cualquier otra variable. Y esto se refleja mejor diciendo que, bueno, supongamos que u de depende de x, y, porque el z no se considera. Al decir que la derivada parcial es igual a 0, estamos diciendo que u depende solamente de y, y es una constante. Que depende de y también, por transitividad. Si depende de y, entonces la constante a la que se iguala también debería depender de y. Y ahora podemos trabajar esto. Decir lo siguiente. Para u, esto es 0. Esto es 0. Perdón. Esto es distinto de 0. Esto es 0. Y ahora falta ver qué onda con esto. Y de aquí es donde ahora vamos a empezar a ver esto. Notar lo siguiente, y es que este término de presión motriz que varía respecto a y no es válido, debido a que si nosotros nos ponemos a analizar las presiones respecto a no va a haber variación de presión. TPA/DI es la presión que varía en un mismo eje Y en diferentes puntos. Pero como estoy evaluando los mismos puntos y el flujo está yendo hacia abajo y no siente presiones, cada una de estas presiones va a ser igual a 0, sea cual sea el I que yo esté tomando. Por lo tanto, este término es 0. ¿Y cuánto vale G de I? Bueno, esto es lo mismo. G de I está definido como menos G por esto. O si uno lo quiere ver mejor, el vector G va a estar dado por, y esto del apunte, que lo voy a chequear un poco, que el vector G va a estar dado por menos G por la radiante de H, que es justamente lo que está acá. Término a término se iguala a cada uno. Y justamente es lo mismo. Yo, al variar el H, si yo considero una JH, por ejemplo acá, y empiezo a evaluar para cada uno de estos puntos, lo que va a variar es el Y, pero el H va a mantenerse igual para este mismo eje. Por lo que este término también se va a hacer 0. Porque no hay variación, el de H partido de I va a ser 0. O si es que se puede ver mejor, esto podría verse como un delta H partido de un delta I. Donde si considero un H1 y un H2 y un Y1 y un Y2, los que se van a anular van a ser los H1 y los H2. Los Y van a dar un valor, pero va a ser irrelevante. Entonces esto se hace 0. Y bueno, por lo que dijimos antes, esto era igual a 0, así que se va. Se va esto se va también. No varía respecto a X. ¿Por qué? Por lo general, esto se iguala a 0. Y esto se iguala a 0 debido a que el flujo es laminar u uniforme. Esto se elimina, justificación por uniformidad del flujo. Entonces, esto se va, esto también se va. Y aquí también podemos eliminar algunos términos. Esto se va por uniformidad. Esto también se va. Esto también se va. Ok. Aquí me equivoqué. Esto no es posible decir aunque... Uy, borré el estador. Aquí me equivoqué. Esto... Ya. La uniformidad es para los flujos que están en la misma dirección. Esto. dB partido de I y dU partido de X. Ahí esto es
uniformidad. Uniformidad. Y ahora lo que nos queda va a ser esto. Y como esto es igual a 0, vamos a obtener que nuestra ecuación en y se va a obtener u por db partido en dx igual a 0. Esto distinto de 0 porque es constante, por lo que nos queda que db a dx es igual a 0. Por lo tanto, v va a ser una función constante que va a depender de y, ¿cierto? Pero ya dijimos que esta constante ya era 0. O sea que db de y, si dijimos que ya era 0, significa que esta constante va a ser simplemente una constante. Y por construcción vamos a decir que esta constante va a ser igual a 0. Por lo tanto, se concluye que v va a ser igual a 0. Y de ahí es que uno concluye que de acá se obtiene esta igualdad. Y para x, dado que ya nos hicimos de varios términos, vamos a ir con el análisis. Aquí lo mismo, se fue este problema es bidimensional, por lo que no se considera, y nos queda este término y este término. Y v ya dijimos que era 0, por lo que se va también, y este término también se va. Así que nos queda finalmente que la ecuación, y aquí esto lo voy a poner un poco más arriba, más al lado, que nuestra ecuación va a tener esta forma. Será igual a menos dpa de x más u por t al cuadrado por u partido de i. Se obtiene al final que du, o si uno quiere ser omitir notación, es decir, 2 veces di du igual a 1 partido en mu por esto. ¿Y cómo se obtiene la presión motriz? Pues recordando el ejemplo de que podemos hacerlo más sencillo si simplemente escribimos la presión motriz como la componente hidrostática más la componente definida por la cota. Y esto se puede ver de una forma más cualitativa si decimos, bueno, veamos su derivada. ¿Qué se puede concluir de esto? Si nosotros empezamos a ver la presión, mejor dicho, si nosotros empezamos a ver esto como simplemente esto, como esto, de tal forma que esto se iguale a, o se simplifique en considerar simplemente estos valores, tenemos que entender lo siguiente. Delta P, si nosotros empezamos a movernos en esto, empezamos a desarrollar la presión en un punto y en otro, dado que el flujo va hacia abajo, no se comporta una figura hidrostática, no van a sentir presiones. Por lo que cada presión, justificación 1, o son muy iguales entre sí, o justificación 2, no sienten presiones, debido a que el flujo está en movimiento. Diferente sería a que el flujo fuese totalmente horizontal o parcialmente diagonal. Aquí sí se sentirían presiones porque un fluido va a sentir el peso del otro. Pero dado que todos los flujos van cayendo como una cascada, no voy a sentir flujo, o sea, no voy a sentir presiones. Por lo que la justificación es que esto es igual a 0. ¿Y qué pasa con delta H?
Ya dijimos que delta H es simplemente considerar un punto y restar la altura del otro. Pero los X también van a complementarse con los H. Si recordamos bien, habíamos definido punto 1, punto 2, JH. De forma que esto sea H2 y H1. De más arriba está el eje X. Entonces esto iba a ser X1, X2. Y la distancia entre el origen de acá y el origen de abajo es L. Entonces si hacíamos como el delta H y el delta X, decíamos, bueno, L es igual a esto, pero también es igual a esto. Por consiguiente, cuando trabajamos el delta H, hacíamos H2 menos H1 y esto lo hacíamos como X2 menos X1. Pero si por ejemplo yo despejaba el H1, yo obtenía esto. Y como ya tenía el X1 en una ecuación, ahora me faltaría solamente despejar el X2 en función de H2. O sea, L menos X2 menos X1. Y si comparábamos, esto es H2. Si ahora comparamos ambos términos, y vamos a ver que ambos eran iguales. O sea que esto, en realidad, menos delta X, y esto era delta X. Entonces esto, al ser menos delta X, al aplicar la igualdad, obteníamos que esto iba a ser menos ρ por G por 1. Y de ahí uno obtenía que esto era 1, menos 1. Entonces, de aquí ya se obtiene lo siguiente. Esto va a ser igual a menos ρ por G partido en mu. Y ahora podemos simplemente integrar esto dos veces y hacer lo siguiente. El primero, la derivada del segundo orden, se iguala a esto. Aquí voy a hacer una cosa y esto lo voy a llamar alfa. ¿Por qué? Porque así es más sencillo. Entonces te digo, esto, integro una vez, obtengo la primera constante. Perdón, obtengo y obtengo la primera constante. Lo integro de nuevo y obtengo finalmente que esto se va a igualar a lo mismo pero con otra constante. Y ahora faltan las condiciones iniciales, o sea, condición de borde. La condición de borde 1 me indica que en el fondo, o bueno, en la pared, como la pared no se mueve, se ancla, condición de no deslizamiento. Esto implica que esto sea 0, 0, C2 igual a 0. La condición de borde 2 me indica lo siguiente, que el esfuerzo de corte del flujo que va en dirección Y tiene un eje transversal Y va a ser igual a mu por du partido de I. Pero que esto, al evaluarlo en el eje igual a E, donde se produce el corte, se va a igualar a W, el peso de la placa. ¿Y por qué considero el W tal cual y no considero todo el peso de la placa? Porque lo importante no es cuán largo sea la placa, sino el peso por unidad de área que va aplicando sobre el flujo, sobre el fluido. Entonces de esto simplemente yo digo, ya, vamos a derivar. La primera derivada ya sé cuánto vale, es esta. Entonces simplemente reemplazo. Aquí reemplazo por E. Y obtengo finalmente que C1 va a ser igual a W partido en mu menos alfa por E. Donde alfa justamente esto. Entonces esto si lo despliego simplemente va a ser menos ρ G E partido en mu.
Y si quieren hacer el análisis dimensional, bueno, recordar el peso de un cuerpo o de la columna de un fluido era rho por G por H. O sea, el peso unitario o el peso por unidad de área. Rho por G por el volumen. Pero el peso es por unidad de área. Entonces, esta unidad, si yo le divido ahora el área, voy a obtener justamente solamente la altura, que es justamente la fuerza por unidad de área que yo tengo, y las dimensiones calzan. O si es que el análisis no les convence, recordar. Esto es Newton partido del metro cuadrado, si quieren verlo de esta manera. Rho por G por E es kilogramo partido al metro cúbico por metros partido al segundo por metro. Esto, masa por la aceleración, nos forma el Newton. Esto se cancela con esto y nos quedan 2. Y de ahí es que nos queda el Newton partido al metro cuadrado. Así se obtiene. Entonces C1 es este y ahora simplemente reemplazamos. Y el reemplazo nos va a dar que mi velocidad va a ser igual a esto. Y ahora en la placa, esta velocidad va a ser igual a ρ por G por E al cuadrado, que está acá, mu por 2 más esto por E partido en mu más ρ por G por E partido en 2 por mu. Esto es el doble de esto, así que queda simplemente como ρ por G por E cuadrado partido en 2 por mu más esto. Y así se obtiene la velocidad de la placa. Y así se hace el problema y así terminamos de ver este problema en 22 minutos.